Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más, Padre bendito Dios, esperando, Señor, en el nombre de Jesús, que sea de grande bendición esta grabación para todos los que lo escuchen, para todos los que lo vean, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Hoy presento el tema titulado El bautismo de Juan y el bautismo de Pedro. ¿Quién bautizó a Jesús y a los apóstoles? Vamos a lo que la Biblia enseña. San Mateo 3:13. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Comprobación bíblicamente, Juan bautizó a Jesús. Ahora vamos con los discípulos. ¿Quién bautizó a los apóstoles? Vamos a ver Hechos 1, 4 y 5. Vamos a ver, gloria al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús está, ahora sí, testificando que Juan bautizó con agua, bautizó a los discípulos, pero iban a recibir la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, que ese no lo daba Pedro, no lo daba Juan, lo dio Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En Hechos 1, 21 y 22, sigue diciendo la palabra del Señor. Aquí Pedro también reconoce que Juan los bautizó. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí Pedro reconoce que Juan bautizó a los discípulos, y cuando iban a reemplazar a Judas, entonces iban a elegir a uno, pero tenía que ser comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento, como preparación, confesando sus pecados y preparando el camino para recibir el del Espíritu Santo. Ese es el lineamiento a seguir como pueblo de Dios, como pueblo cristiano. Cuando la persona inicia, tiene que ser bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después tiene que consagrar su vida a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ese es en el nombre de Jesucristo. Ya no es en agua, es en lo seco. Cuando Jesucristo quiera dárselo, se lo va a dar a quien Él quiera. Gloria al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor en San Mateo 3, 2 y 3 y el 5. Vamos a ver qué dice. San Mateo, gloria al Señor, 3, 2 al 5. Vamos a leer desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Era de arrepentimiento la predicación, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Ahora, el arrepentimiento a través del bautismo que daba Juan era para preparar el camino. ¿Para qué? Porque después venía el bautismo del Espíritu Santo, pero primero tenían que ser bautizados en agua. Vamos a ver, dice la palabra del Señor en el verso 5: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos
y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ese era el bautismo que daba Juan, no era como el que daba Pedro. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Juan les habló claro que después de el bautismo que él daba en agua, venía el otro bautismo que daba Jesucristo en el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver San Mateo 3, 11 y 12. Dice, Juan le dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el bautismo que recibieron los apóstoles, pero no por Pedro, sino a través de Jesucristo, porque Jesucristo se los dijo que iban a recibir la promesa. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo es el que limpia. El bautismo que ofició Pedro a los judíos, invocando el nombre de Jesucristo, fue para perdón de pecado. Ahora, vamos a ver, hermanos, gloria al Señor. Después que Jesús fue bautizado por Juan y los discípulos, ¿fueron bautizados otra vez en agua? Vamos a ver a lo que la Biblia enseña. Jesucristo ya no fue bautizado. Con ese bautismo fue crucificado. Con ese bautismo resucitó y con ese bautismo subió al cielo. Ya no lo bautizó Pedro. Entonces, ¿por qué no lo bautizó Pedro? Porque la Biblia enseña claramente en Efesios, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 5, mira que dice la palabra del Señor: un Señor, una fe y un bautismo. Eso es lo que se efectuó, se ofició en el bautismo de Jesucristo. Un Señor, Jesucristo bautizándose. Una fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahí estuvieron las tres manifestaciones. La voz representando al Padre: este es mi Hijo amado. Jesús representando al Hijo como Hijo del Padre, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la manifestación del Espíritu Santo corporalmente como paloma. Ahí estuvieron los tres. Por eso Jesucristo fue trinitario y es trinitario. ¿Por qué? Porque lo dio como un mandamiento. En San Mateo 28, 19 dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, si no vale la Trinidad, entonces lo que dijo Jesús no es válido. Entonces, ¿lo anulamos entonces o qué hacemos con eso que dijo Jesús? Lo pasamos por alto. Pero Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, no podemos anular la Trinidad que Jesucristo dejó como un mandamiento. Amigo y hermano, está mal si no tomas en cuenta estas tres manifestaciones. Que Jesús, que es el Hijo de Dios, lo tomó en cuenta. ¿Quién eres tú, predicador, para que ignores esta palabra, para que la borres? Mira, a la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede poner. Mira, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, gloria al Señor, bendito y adorado es Dios. En Apocalipsis 22 dice: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjese, estas cosas, hermano, no se le pueden quitar ni se le pueden poner. Lo que está escrito
hay que escudriñarlo, hay que analizarlo y no pasarlo por alto, amigo y hermano. Por eso el bautismo de Juan fue en las 3 manifestaciones, porque Jesucristo lo hizo presencial. Él mismo lo llevó a cabo. Por eso Juan dijo, tú vienes a mí, yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le contestó Jesús? Es necesario que lo hagas, porque tenemos que darle cumplimiento a toda justicia, a lo que se había mandado. Entonces, si Él dijo que se hiciera así, ¿quién eres tú para que no lo hagamos así? Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él no hay error, en Él no hay equivocación, en Él no hay mentira, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y Él es el que va a estar en el tribunal. Segunda de Corintios 5:10 dice, todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y también dijo, cuando lavatorio de los pies, ejemplo dejo y ejemplo doy, para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para quitarle el mandamiento, la orden que Jesucristo dejó establecida para que se cumpla al pie de la letra. El bautismo que ofició Pedro es legal, pero fue a los judíos invocando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué cuando Pedro anduvo con Jesucristo? ¿Por qué cuando los discípulos anduvieron con Jesucristo? A nadie bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ya te hiciste esa pregunta, amigo y hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no bautizaron? Porque no había muerto Jesucristo. No podían anticiparse antes de la muerte. Por eso el bautismo de Pedro fue para perdón del pecado de la muerte de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto, no lo hubieran matado los judíos, tampoco hubieran oficiado el bautismo en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Por eso, amigo y hermano, hay que escudriñar la palabra. Mira qué dice la palabra del Señor, te lo voy a comprobar. El bautismo que ofició Pedro a los judíos, invocando el nombre de Jesucristo, fue para perdón de pecado por la muerte de Jesucristo. Vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Hechos 2:36. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Hechos 2:36. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Glorificado sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Hechos. Gloria al Señor. En el versículo 36. Dice la palabra de Dios claramente de la siguiente manera. Gloria al Señor. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién se refirió? Ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién le habló Pedro, hermanos? A todo el pueblo de Israel. Ya en este momento, hermanos, gloria al Señor, ya Pedro le había anticipado que tenían que invocar el nombre de Jesucristo para que fueran perdonados del pecado que habían cometido. En hecho, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. En Hechos 2, 20 y 21, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y maravilloso. Gloria al Señor, grande y manifiesto. Mira, tenía que convertirse
el sol en tinieblas se iba a oscurecer y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto dice Pedro, después que acontezca esto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hablándole al pueblo de Israel. Vamos a ver, esto dicho por Pedro, hermanos, se cumple. Gloria al Señor. Vamos a ver dónde se le dio cumplimiento a este acontecimiento. En San Mateo 27, 45. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 27. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. Santo es Dios. Alábale. Cristo vive y reina para siempre. Gloria al Señor. San Mateo, capítulo, gloria al Señor, 27, gloria a Dios, 45. El 50 y el 52 dice de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice la palabra del Señor. Aquí se cumple lo que Pedro le había predicado al pueblo de Israel, lo que iba a acontecer, para que ellos reconocieran y entendieran que al que habían crucificado era el Hijo de Dios. Dice el 50 al 52, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjate, todo esto aconteció para que el pueblo de Israel pudiera creer y entender que al que habían matado en un madero, crucificándolo, era el Hijo de Dios, era Jesús. Por eso tenían que invocar el nombre para alcanzar el perdón, el pueblo judío. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya esto ya Pedro se los había dicho, se los había dicho. Pedro le dijo a los israelitas, recordándoles a quién habían matado. Hechos 2, 22 y 23. Vamos a ver, a regresar a los hechos de los apóstoles. Hechos 2, gloria al Señor, bendito y adorado es Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, dice, varones israelitas, ¿a quién les está hablando? Pedro, le está hablando al pueblo de Israel. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué iban a oír? ¿Cuáles eran las palabras? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, lo agarraron, y mataste, lo mataron por mano de inicuo, crucificándole. Claramente Pedro les explica qué clase de pecado habían cometido, qué habían hecho con el Hijo de Dios. Por eso tenían que invocar el nombre de Jesucristo para ser perdonados de los pecados que habían cometido contra el Hijo de Dios. O sea, estos pecados ya fueron personales, directamente con Cristo. Mira, hay pecados, hermanos, que no son directamente con Cristo. Hay pecados en la carne, hay pecados, pero estos pecados que se cometieron en el pueblo de Israel fue cara a cara y frente a frente contra el Hijo de Dios. Por eso era necesario que el pueblo de Israel tuviera que invocar el nombre de Jesucristo. Por eso se inició, de ahí empezó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Hechos 2, 36 y 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese, al oír esto, los judíos, por parte de los discípulos, dice en el 37, versículo 37, capítulo 2 de los Hechos, al oír esto, se compusieron de corazón, se arrepintieron de lo que habían hecho y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora ya estaban chillando por lo que habían hecho y ahora tenían que buscar la solución del problema en el que estaban metidos directamente con el Hijo de Dios, porque lo habían matado. Entonces, aquí es donde Pedro le testifica qué tenían que hacer, porque ellos le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ahí va la respuesta de parte de Pedro. Dice en el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenían que ser perdonados. ¿Por qué? Por eso ya estos ya estaban bautizados por Juan, pero no habían recibido la promesa. Por eso tenían que ser bautizados, hermanos, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué los discípulos no invocaron el nombre de Jesucristo para recibir la promesa del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo, gloria al Señor, 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjate, ahí está. Esto ya se lo había dicho Juan. Cuando anduvo predicando, Juan se los dijo: mira, que iban a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Mira, esto se lo dijo Juan en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 11. Le dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Esto fue lo que recibieron los apóstoles, el Espíritu Santo y fuego. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Esto fue lo que Jesús le prometió. Pero esto no lo recibieron los discípulos cuando anduvo Jesús con ellos. ¿Por qué? Porque el del poder era Jesucristo. Mira, en ninguna porción de la Biblia, cuando los apóstoles anduvieron con Jesucristo, los apóstoles no sanaron enfermos. Los apóstoles no hicieron ningún milagro. Todo lo hacía Jesucristo, porque el poder del Espíritu Santo lo traía Jesucristo, porque lo había recibido en el bautismo de Juan. Fue el único que recibió el bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Por eso él tenía el poder. Por eso los discípulos anduvieron aprendiendo con el Maestro. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el que va a juzgar, amigo y hermano. Por eso los discípulos siempre testificaban que el bautismo invocando en el nombre de Jesucristo fue por la causa que habían matado a Jesucristo. Mira qué dice la palabra de Dios, Hechos 3, 14 y 15. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 3, verso 14 y verso 15, dice la palabra de Dios: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese
un homicidio. Esto fue cuando los escribas, los fariseos, con los sacerdotes, pidieron que mataran a Jesucristo y a Barrabás, que lo dejaran libre. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Eso es lo que andaban haciendo los discípulos. Por eso Jesús, atestigando que los judíos habían matado a Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por toda Judea, por toda Samaria, por toda Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy se está testificando que el pueblo de Israel, el pueblo judío, crucificó a Jesucristo, lo mató colgándolo en un madero. Eso se testifica hasta el día de hoy. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Quiénes lo llevaron a la cruz del Calvario? No fue el pueblo gentil, fue el pueblo judío. La Biblia lo especifica claramente. Por eso dice la palabra de Dios, dice en Hechos, gloria a Dios, capítulo 3, versículo 19, sigue diciendo la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si el pueblo de Israel no se hubiera arrepentido del pecado que habían cometido directamente con Jesús, entonces no hubieran recibido el perdón, ni tuvieran reposo, no tuvieran descanso. Su mente los acusaría hasta el día de hoy que no habían sido perdonados. Por eso estaba dividido el pueblo de Israel. Los que habían sido bautizados estaban de parte de los discípulos. Mira que dice Hechos 10:39. Los discípulos testificaban que ellos habían matado a Jesucristo. Vamos a ver qué dice Hechos 10. Gloria al Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hechos 10:39. Gloria al Señor. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí estaban dándole cumplimiento a la promesa, a lo que Jesús le había dicho, que iban a ser testigos por toda Jerusalén y por toda Samaria. Aquí lo están testificando. Dice que Jesús, los milagros que hizo en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí lo estaban claramente testificando los discípulos. Hechos 13:27. Vamos a ver qué sigue diciendo. Hechos 13:27. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ahí está, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí está. Están acusando a las autoridades, a los discípulos, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los que causaron la muerte de Jesús ante Pilato, los que prefirieron a Barrabás dejar libre y a Jesucristo matándolo, colgándolo en un madero. Entonces Pedro les hablaba diciendo claramente, gloria al Señor. Y vamos a ver, dice la palabra, los judíos estaban divididos. Hechos 14:4. Mira, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahí está.
Estaba la rebeldía y la obediencia. Todos los que se iban arrepintiendo del crimen que habían cometido, iban invocando el nombre de Jesús a través del bautismo en el nombre de Jesucristo y se hacían del lado de los apóstoles. Los demás quedaban siendo impíos hasta el día de hoy. Por eso, hermano, hoy la palabra de Dios es clara. Mira, que el bautismo de Juan fue para arrepentimiento y el bautismo de Pedro fue para perdón de los pecados que cometió el pueblo judío. ¿Por qué? ¿Quiénes mataron? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los gentiles o los judíos? Fueron los judíos. El pueblo judío fue que crucificó a Jesús. Por eso Pedro no culpa a los gentiles por la muerte de Jesucristo. Culpa siempre, ciertísimamente, a la casa de Israel. Oíd, pueblo de Israel, todo a la casa de Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque esto sucedió en el pueblo judío. Entonces, hermanos, por eso allá se dio el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se dio el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero uno es para arrepentimiento, es el general, el principal es el del agua, y después del agua viene el del Espíritu Santo. Jesús se los dijo claramente a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Refiriéndose al pueblo judío, porque habían hecho ese pecado de homicidio contra el Hijo de Dios. Por eso tenían que renacer de agua y del Espíritu. Por eso, al bautizarse, al aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios, eran bautizados en el nombre de Jesucristo y eran perdonados y recibían el don del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que ser bautizados en agua y después, ahora sí, buscar en santidad todos los días de nuestra vida hasta que Dios nos bautice con su Espíritu Santo. El bautismo del agua lo da el pastor, lo da el hombre, pero el bautismo del Espíritu Santo lo da Dios a través de Jesucristo, invocando su nombre. Por eso, hermanos, no te confundas, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ni te estés peleando, no estés contendiendo por el bautismo. Pídele a Dios sabiduría de lo alto y entiende la palabra, que los dos bautismos son necesarios, pero en uno solo. ¿Por qué? Porque de ahorita en adelante toda la mayoría está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero falta el del Espíritu Santo, porque es el que cambia, es el que transforma, es el que te hace nueva criatura. Por eso Pedro decía: el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia la salvación, hacia la vida eterna. Eso es la comprobación del bautismo, amigo y hermano, gloria al Señor. Ningún discípulo fue bautizado ya en agua, solamente ni invocaron su nombre. Uno de ellos fue Saulo, llamado Pablo. Ese fue el único. ¿Por qué razón tenía que invocar el nombre? Porque era perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos los encarcelaba. Vamos a comprobarlo. Capítulo 8 de Hechos, versículo, gloria al Señor. Capítulo 8 de Hechos, versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo era, ahora sí, de los perseguidores de Jesucristo. Por eso lo tuvo que dejar ciego el Señor, para que entendiera y reconociera a quién perseguía, a quién le estaba, ahora sí, contra quién se estaba enfrentando Saulo. Vamos a ver,
Dice la Biblia, gloria al Señor, en Hechos 9, 17 y 18. Vamos a ver qué sucede con Saulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién bautizó a Pablo? No fue Pedro, fue Ananías. ¿Quién lo envió a bautizarlo con el Espíritu Santo? Jesucristo. Porque dijo: el mismo que se te apareció, ese fue el que me mandó. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Por eso el único que fue bautizado en el nombre de Jesucristo de los discípulos fue Saulo, llamado, ahora sí, Pablo. ¿Por qué? Porque era perseguidor, era aliado de Herodes y tenía que reconocer y entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero de aún en fuera, los demás discípulos, nadie más lo bautizó. Primero Juan y después Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Ese fue el bautismo que se inició, ese fue el que se ofició. Y mira, hermano, para los que no creen en el Padre, en el Hijo, mira, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 4, gloria al Señor, versículo 1. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y adorado es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 7, gloria al Señor, versículo 1 dice: los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, gloria al Señor, aleluya, al 4, gloria al Señor, bendito Dios. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Habla del sello en la frente. El verso 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad sellados. Todos los hermanos, ahora sí, estaban sellados con, ¿qué, hermanos? Con el sello del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, que ellos, los 144,000 sellados, hermanos, tienen el nombre de el Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Gloria a Dios, aleluya, bendito y adorado es Dios. ¿Por qué? Porque ese es el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, bendito y adorado es Dios. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que los
144,000 sellados, hermanos, tienen el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Y dice también, hermanos, gloria al Señor, en Apocalipsis, gloria a Dios, bendito y adorable Dios, 21:22, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice. 21 y 22 dice, gloria a Dios, aleluya. 21:22 de Apocalipsis dice, y vi y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién es el templo de la Nueva Jerusalén? El Padre y el Hijo. Dice Dios y el Cordero. Hermano, siempre hay que pervenirse, hermano, de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña, hermanos, gloria al Señor. Por eso tenemos, hermanos, que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Por eso, hermano, es importante que nosotros, hermanos, tenemos que buscar el sello, hermanos, del Espíritu Santo. Porque si no, no somos nueva criatura, no somos nueva vida. El bautismo del agua, ¿cuántos están bautizados en el agua? Y mira, han vuelto, son mal hablados, hacen maldades, cometen pecado, no son nueva criatura. ¿Por qué? Porque no están bautizados con el Espíritu Santo. Pero los que están bautizados con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, esos son los que tienen un cambio verdadero, un cambio, hermanos, real, verdaderamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia enseña. El bautismo de Juan fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo de Pedro fue en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Uno para arrepentimiento, otro para perdón de pecado. Pero los dos fueron legales. Y los dos en un solo bautismo lo recibió Jesucristo solamente. Por eso dice un Señor, una fe y un bautismo. No te equivoques, hermano, porque, mira, hermanos, esto es lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios nos muestra a través de la palabra. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que esto sea de grande bendición para todos los que escucharon, Padre bendito, esta lectura, y que puedan comprobar, Señor, Padre bendito Dios, que los 144,000 sellados tienen el nombre del Padre y del Cordero, que es su Hijo, Padre bendito Dios, en la frente. Y que todavía acá en la tierra está el Espíritu Santo, Padre bendito Dios, que es el que va a subir la iglesia, el que la va a transformar para entregársela a Jesucristo en las nubes, donde viene Jesucristo con poder y gran gloria. Y Jesucristo le entrega el pueblo, la iglesia, al Padre, para que Jesucristo tome dominio en todo. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén.